Bueno, hermanitos, tal como les estoy diciendo, para mí es un gusto de verdad, presentar ese tema esta noche, porque es un tema que yo creo que nos va a ayudar a todos a entender cosas importantes de las escrituras, pero sobre todo que nos va a quitar un peso de encima, y es el peso del pecado. Nosotros sabemos de que el pecado es quizás lo peor que le puede pasar al ser humano, porque la consecuencia del pecado, ¿cuál es? La muerte, dice la escritura. Romano nos dice que la causa del pecado es la muerte, la consecuencia. Y de hecho nos damos cuenta que cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, no solamente que fallaron como dicen las escrituras, sino que al mismo tiempo ellos perdieron todas las posibilidades de tener vida y de ahí en adelante necesitaban ser perdonados. Y la escritura nos dice que Dios tuvo un plan para perdonarnos a ellos y a todos nosotros. Pero bueno, voy a presentar este tema, por eso me voy a hablar de un PowerPoint y quiero que estén pendientes del PowerPoint. Si tienen preguntas al final, con mucho gusto. Vayan anotando lo que quieran preguntar y al final lo vamos a ir ventilando. Pero lo más importante que quiero esta noche es que veamos esto que ustedes están viendo acá. Esto que están viendo en este título. Y aquí vamos a empezar a entender esto que es un tema que definitivamente es muy importante para cada uno de nosotros. Y dice aquí, ¿pecamos voluntaria o involuntariamente? Vamos a ver, como ustedes se dan cuenta ahí, puse esta gráfica que fue cuando Adán y Eva en el Edén cayeron bajo la seducción de la serpiente y de ahí en adelante nos dimos cuenta que ellos cayeron en el pecado voluntariamente. Porque Adán y Eva Dios los había advertido, no comáis del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque si no, moriréis. Y efectivamente ellos voluntariamente cayeron. Eva fue la primera que cayó y Adán voluntariamente también comió ese fruto prohibido. Los dos cayeron y evidentemente murieron ese día. Mucha gente dice que no murieron, pero sí murieron. Murieron espiritualmente. Y luego con el paso del tiempo también murieron físicamente. Pero vamos a entender ahorita hasta qué punto y de qué manera las escrituras nos hablan sobre el pecar voluntariamente y el pecar involuntariamente, porque como vamos a aprender esta noche, muchas personas pecan involuntariamente. Y de hecho, la escritura nos viene diciendo algo que vamos a entender acá y es importantísimo a medida que vayamos viendo este programa. Desde cuando Adán y Eva pecaron, cayeron en el Edén por su desobediencia. Todos pecamos y como consecuencia morimos. Entonces nos damos cuenta aquí que básicamente la consecuencia del pecado, lo que realmente hace que se geste pecado, es la desobediencia. Actualmente muchos cristianos creen que no tienen que obedecer, que solamente, entre comillas, están bajo la gracia y al estar bajo la gracia no necesitan obedecer. Pero vamos a ver en este tema hasta qué punto es importante la obediencia desde la misma creación, como Dios le dijo a Adán y Eva, no coman de ese árbol, y ellos comieron, desobedecieron, y vienen todas las consecuencias que incluso nosotros acarreamos, consecuencias por su desobediencia. Y nosotros tal vez somos desobedientes, como vamos a ver. Ok, Pablo nos dice en el libro de Romanos, capítulo 3, 23, por cuanto algunos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice algunos, no, dice todos, porque cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios o de la gloria de Dios. Y nosotros hemos pecado y seguimos pecando y todos los días pecamos. Aquí nadie puede levantar la mano y decir que no peca, porque todos pecamos. Pero lo que vamos a entender de aquí en adelante es que hay diferentes maneras de pecar y eso es lo importante que vamos a ver. Pero para eso vamos, en este programa, vamos a tratar de solucionar estas preguntas y quizás hay muchas más, pero son algunas que yo creo que son las principales. ¿Podemos vivir sin pecar? ¿Es cierto que es imposible no pecar? ¿Cómo saber si no pecamos? ¿Pecamos intencionalmente?
o pecamos sin intención. Jesús nos salva estando nosotros en el pecado. Jesús salva a los desobedientes o solamente a los obedientes. Eso es lo que vamos a tratar esta noche y vamos a analizar hasta qué punto nosotros vamos a liberarnos de la presión del pecado y vamos a entender cómo Jesús nos puede ver a nosotros justos y como dice la escritura que nos ve como santos. Y vamos a analizar algunos textos para entenderlos. Lo primero que vamos a ver es lo que dice Jesús en Mateo 7, 21 al 23. Y esto es importante y quizás base a lo que vamos a ver esta noche. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces Jesús dice, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de qué? De maldad. Y Jesús utiliza aquí una palabra que es tremenda, dice que son hacedores de maldad, pero vamos a analizar qué significa ser malo ante los ojos de Dios y por qué dice que no hacen la voluntad del Padre. Y vamos a entender aspectos importantes para ver hasta qué punto todo esto involucra nuestro mismo comportamiento, nuestra misma pecaminosidad, pero al mismo tiempo hasta qué punto nosotros vamos a entender la manera como Dios nos ve a cada uno de nosotros, si somos malos o no somos malos. Vamos a seguir analizando esto. Miremos lo siguiente. Jesús salva y conoce a los obedientes, evidentemente, porque se dice que los que son malos y no obedecen la voluntad de Dios no los conoce, entonces evidentemente Jesús conoce a los obedientes. No a los que rechazan la obediencia y se rebelan contra la voluntad de Dios. O sea, lo que está diciendo aquí claramente Cristo, en este versículo que leímos anteriormente, es que los que rechazan la voluntad de Dios, siendo conscientes de que están haciendo mal, aunque digan que hacen cosas en su nombre, no lo reconoce como sus seguidores o como hijos de Dios. Ahora veamos lo que nos dice Pablo en Efesios 5, 6, 7. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. Pablo también tenía claro eso, de que la desobediencia trae la ira de Dios. Y nos dice un consejo aquí seguidamente. No seáis pues partícipes con ellos. O sea que lo que nos está diciendo Pablo y está sosteniendo lo que dice Jesús. Con el control, mi Kiki, cámbialo. Un momentito, Pablo. Lo que está diciendo Pablo aquí es que tenemos que nosotros ser obedientes y no juntarnos con los desobedientes y no caer en desobediencia. Por lo consiguiente, Jesús nos salvará a los que sean desobedientes y voluntariamente persisten en vivir en el pecado. Quiero que dejemos en esto, porque esta es la base principal de este estudio. Jesús nos salvará a los que sean desobedientes y voluntariamente, o sea, de una manera consciente, persisten en vivir en el pecado. No aman a Dios porque eso evidentemente lo hacen, ni tampoco aman al prójimo. Veamos algunos aspectos de lo que es la voluntad de Dios y lo que es la voluntad del hombre o la voluntad del hombre que está en contra de Dios y por qué ni aman a Dios ni aman al prójimo. Algunos aspectos de estos son los siguientes. Lo primero es que los desobedientes adoran a otros dioses. De alguna manera pueden ser ídolos, pueden ser pensamientos idolátricos, pueden ser filosofías humanas que son en contra de Dios, que por supuesto entrar en contra de Dios, se postran ante imágenes ya sean físicas, mentales, espirituales o ideológicas. Aparte de eso, también desprecian al verdadero Dios y su nombre.
Niegan por consiguiente también la veracidad del día santo del Señor. Y por otro lado, son personas que son desleales a los padres, que roban, mienten, son adúlteros, avaros, codiciosos, y aparte de eso, dan paso testimonio. O sea, en una palabra, los que son desobedientes y que, como vamos a ver, Dios ve como malos, son los que viven en confusión y por ello no comprenden las palabras de Jesús y las palabras de Pablo cuando dice que nosotros debemos de ser obedientes y permanecer en obediencia. Por eso ustedes, como ven aquí en la gráfica, yo puse aquí la voluntad de Dios que va en una dirección, pero los desobedientes tienen su voluntad en otra dirección totalmente opuesta a la de Dios, porque no quieren hacer las cosas de Dios de una manera voluntaria. Eso es importante que lo recalquemos. Conociendo la verdad, como vamos a ver, conociendo lo que Dios quiere y su voluntad, no la hace. Entonces, sigamos adelante. Es importante entender el concepto de quién es malo a los ojos de Dios. Ser malo es ser, ¿qué cosa? Desobediente. O sea que cuando una persona es mala ante los ojos de Dios es porque es desobediente. Todo aquel que voluntariamente rechaza seguir la voluntad de Dios es un individuo malo. Porque Jesús por eso dice que no los conoce, porque no hacen la voluntad de Dios. Y por eso los ve como personas que no son seguidores de Él. Mientras ser obediente, por lo contrario, es seguir la voluntad de Dios y las órdenes que Dios nos da. Y si hacemos aquí un ejemplo sencillo, tiene que ver, si nosotros miramos con nuestros padres, si nosotros somos pequeños y obedecemos a nuestros padres, ellos nos dicen, este hijo mío es obediente. Pero cuando nosotros no hacemos caso a los padres y estamos contrarios con ellos, ellos dicen, este muchacho es un desobediente y me causa muchos problemas, entonces nos ven como si fuéramos una persona que no estamos correctos y estamos mal. Por eso es más o menos la comparación, y eso Dios nos ve de esa misma manera. Ahora sigamos viendo lo siguiente, que esta parte es muy, muy importante y este texto que está acá lo vamos a analizar detalladamente. Dios nos insta a no pecar. Dios quiere que no pequemos y que nos mantengamos en su palabra y en su fidelidad. Por eso lo que dice aquí, este texto que está aquí es muy importante, que está en Hebreos 10 del 26 al 27. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, vuelvo y repito, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea que es importante entender que nosotros primero conocemos la verdad y luego miramos si somos obedientes a esa verdad o si por lo contrario pecamos voluntariamente estando en contra de la verdad. ¿Y qué nos dice aquí este libro de Hebreos? Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino ¿qué cosa? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En otras palabras, todo aquel que tiene conocimiento de lo que Dios quiere en su voluntad, de lo que Dios quiere de acuerdo a sus mandamientos, de lo que Dios quiere de acuerdo a sus preceptos, y no los sigue, es una persona desobediente y por ende peca voluntariamente. Entonces, una cosa es pecar voluntariamente, tal como lo hacen muchísimos, que muchos saben la verdad, y sin embargo, como decimos por ahí, se la pasan por el lado, no les importa, y lo hacen voluntariamente, siguen sus tendencias, están en contra de Dios. Y otra muy distinta, como vamos a analizar aquí, es pecar por ignorancia o involuntariamente. Porque hay dos aspectos, como vamos a ver en las escrituras, de los que pecan voluntariamente, sabiendo que están pecando, sabiendo que están haciendo mal, pero otros que pueden pecar por ignorancia o que quizás inconscientemente o involuntariamente no se dan cuenta que están cometiendo algún pecado.
Y esto lo vemos en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 7. Y dice, pero en la segunda parte del santuario, o sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote entra una vez al año, como pasaba de acuerdo a la ley que ya lo hemos estudiado cuando estudiamos el santuario, ya lo estudiamos claramente, y dice, no entras sin sangre, tiene que llevar sangre, por eso Jesús llevó su sangre al santuario, por eso Jesús está en el lugar santísimo, y dice aquí, la cual ofrece por sí mismo y por qué, y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, Jesús en este momento está en el santuario del cielo. Jesús en este momento está en el lugar santísimo. Está ofreciendo su sangre como nuestro sacerdote y está abogando por los pecados de ignorancia. O sea, está abogando, está perdonando los pecados de ignorancia o los pecados involuntarios de todos sus seguidores. Pero no así, no aboga por los pecados de los que pecan voluntariamente. Es muy diferente. O sea que aquí ya llegamos a una conclusión. Todo el que peca involuntariamente o por ignorancia, Jesús en el santuario aboga y lo perdona. Repito, todo el que peca involuntariamente o por ignorancia, Jesús aboga por él en el santuario porque Jesús está consciente que no lo estamos haciendo a propósito o no lo estamos haciendo voluntariamente. Muchas veces podemos pecar ignorantemente. Muchas veces nosotros decimos, ¿yo por qué hice esto? Yo no me di cuenta, o alguna cosa que me pasó de una manera desapercibida, hice algo, o exploté en un momento determinado en alguna cosa que hice que yo no quería hacer y me arrepiento de haberla hecho. Eso es una forma de pecar involuntariamente. Y Jesús en este caso aboga por nuestros pecados, pero evidentemente quiere que nosotros reconozcamos que hicimos cosas malas o que quizás pidamos, Señor, si yo he hecho algo malo, por favor, perdóname. Por eso, cuando en el santuario, cuando estaba el sacerdote en el lugar santísimo, todo el pueblo venía al santuario arrepentidos, venían en ayuno, venían todos buscando el perdón de sus pecados y evidentemente que mientras estaba el sacerdote en el lugar santísimo oficiando, todos recibirán ese perdón. Eso lo dice el capítulo 23 de Levítico, del 27 al 32. Y decía, quienes no van al santuario buscando perdón arrepentidos son cortados del pueblo. Y cuando dice que son cortados del pueblo, es que quiere decir que simplemente Jesús no está abogando por ellos. Los está dejando solos, los está dejando fuera, los está dejando como si no fueran hijos de Dios, como dijo Jesús al comienzo del texto que leímos. No los reconoce como sus hijos, porque Jesús aboga, intercede solamente por los que están arrepentidos por los pecados que hacen de ignorancia. Vamos a seguir entendiendo esto para que nos quede claro y nos va a ayudar a entender por qué nosotros podemos estar tranquilos. Porque si no pecamos voluntariamente, si estamos siendo fuertes, si no caemos en el pecado, sino que de pronto ocasionalmente sin darnos cuenta hacemos un pecado ignorantemente o no con voluntad, no a propósito, Jesús aboga por nosotros y nos perdona. Ahora, sigamos adelante. Dice que, y esto es importante de entenderlo, y aquí no entendemos por qué Juan dice esto en 1 Juan 5:17, dice, toda injusticia es pecado. ¿Qué cosa? Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué pecado no de muerte? Porque son pecados involuntarios que no nos llevan a la muerte, sino que Jesús aboga por ellos, no los perdona y por consecuencia nosotros somos perdonados. Los pecados de muerte son todos aquellos que nosotros hacemos a propósito en contra de Dios y sin arrepentimiento. Es importante eso. Ahora, vamos a leer lo que nos dice 1 Juan 2, 1 al 12, para que entendamos mucho más lo que estamos viendo esta noche. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que, ¿qué? Para que no pequéis. ¿Y qué dice aquí? No pequéis de una manera consciente, o sea, una manera voluntaria. Y dice aquí más adelante, y si alguno hubiere pecado, o sea, si pecamos de alguna manera inconsciente o alguna manera que no era a propósito, tenemos un abogado
tenemos un mediador ante el Padre, que es Jesucristo, es nuestro sumo sacerdote, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de quién, por los de todo el mundo. O sea que aquí está la promesa completa. Si nosotros dejamos de pecar voluntariamente, vamos a estar liberados de cualquier culpa, porque cualquier pecado que hagamos de una manera involuntaria, Jesús aboga por nosotros ante el Padre y somos perdonados por ellos, y no solamente a nosotros, sino a todo el mundo que lo haga también. Pero si la gente persiste en pecar y no acepta a Cristo como el abogado y quiere seguir en su pecado, Jesús no aboga por esas personas. Los que pecan voluntariamente sabiendo que lo hacen, serán por consecuencia juzgados, y el sacrificio de Cristo no cubre su iniquidad, a menos que ¿qué? A menos que se arrepientan y se aparten del pecado. Entonces, vamos a mirar nuevamente esto porque tenemos que ver varios aspectos. El mismo texto que leímos hace un momentico. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber conocido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. El punto principal de lo que nosotros estamos viendo aquí esta noche es que Jesús sí aboga por cada uno de nosotros. ¿Y es por quiénes? Por los que no pecan voluntariamente. Estamos entonces, hermanos, podemos darnos y en este momento podemos liberarnos de esa presión que mucha gente nos dice, es que ustedes pecan igual que nosotros. Es verdad, pecamos, pero ustedes pecan o otros pecan voluntariamente, mientras nosotros no lo hacemos voluntariamente. Lo hacemos y pronto involuntariamente, y en ese caso Jesús es nuestro abogado. Pero realmente sí tenemos que aceptar algo, que todos pecamos, voluntaria o involuntariamente. Pero todos necesitamos el perdón de Cristo, eso es evidente. Nadie se justifica solo. Necesitamos el perdón de Cristo, pero para eso hay dos ingredientes importantes. O pecar involuntariamente para ser perdonados directamente de Cristo, o si se está pecando voluntariamente, dejar de pecar y apartarse del pecado buscando un arrepentimiento, que esa es la forma como Cristo nos perdona. Por el contrario, si pecamos voluntariamente, Jesús, como hemos dicho, no puede abogar por nosotros, a no ser que, vuelvo y repito, nos arrepintamos y nos alejemos del pecado de una manera intencional. Hay que alejarse del pecado intencionalmente. Por eso cuando nosotros leemos en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 8-11, vemos que Jesús dice una frase que es muy importante y aquí la entendemos claramente. Cuando le dijo a la mujer que había encontrado que había sido adúltera, le dije, vete, no te condeno y no peques más. Usted le diciendo, no sigan el adulterio. Deja de pecar y si lo hace, entonces va a ser perdonada. Pero ¿cómo lo tiene que hacer? Voluntariamente. Aunque quizás esta mujer de ahí en adelante puede haber seguido pecando de una manera no voluntaria, quizás sin intención. Y sin embargo, si lo hizo así, ante los ojos de Dios, era una seguidora y Jesús estaba intercediendo por ella. Obviamente se refiere a no pecar intencionalmente o voluntariamente cuando habló con esta mujer en el libro de Juan. Esto aplica a cada uno de los 10 mandamientos. ¿Por qué digo esto? Porque todos nosotros que estamos aquí sabemos que los 10 mandamientos están en Éxodo 20 y nosotros ya tenemos ese conocimiento. Si nosotros estamos en contra de los 10 mandamientos, cualquiera de ellos que sea, voluntariamente estamos pecando y estamos en el pecado de una manera voluntaria. Pero si en algún momento de esos 10 mandamientos cometemos un error involuntario y pedimos al Señor que si hemos pecado de alguna manera nos arrepintamos o pidamos que nos ayude, aunque no nos hayamos dado cuenta completamente, Él nos perdona. Cuando se peca intencionalmente, después de conocer la verdad, como leímos hace un rato el libro de Hebreos capítulo 10, y no hay un arrepentimiento, se es digno de ¿qué? De juicio. Entonces aquí llegamos a entender algo importante.
Cuando nosotros estamos con Cristo, somos liberados en el juicio y no tenemos que ir a una presencia de juicio porque Cristo mismo aboga por nosotros. Pero cuando una persona persiste en pecar y permanece en el pecado, esta persona carga con sus culpas y es digno de juicio a menos que busque el abogado, el mediador, para ser perdonado. Cuando se peca involuntariamente, no se está consciente de quebrar la ley. Repito, cuando se peca involuntariamente, no se está consciente de estar quebrando la ley. Y es ahí cuando Jesús nos da su gracia. Es cuando nos perdona de nuestros pecados, porque no estamos haciéndolo intencionalmente. Es importante comprender que quien tiene conocimiento del pecado y cae en él, pierde la gracia. Repito, para todos aquellos que dicen que no se pierde la gracia, es importante comprender que quien tiene conocimiento del pecado y cae en él, pierde la gracia. No hay redención a menos que haya arrepentimiento, deje el pecado y qué cosa, permanezca en la obediencia con Dios. Jesús no ve, o Jesús a cada uno de nosotros nos puede ver como santos cuando voluntariamente no pecamos, aunque pequemos involuntariamente. Esta frase es muy importante y espero que la grabemos todos en nuestra mente y que nos aferremos a ella para que de esa manera podamos tener paz espiritual, porque hace unos días les digo, hermanos, estaba hablando con un teólogo muy famoso y me decía que la consecuencia del pecado traía enfermedad mental, que muchas veces cuando le echan a la gente, mire, ustedes no tienen que hacer esto o aquello, y tienen esa dualidad, esa lucha, entonces ellos empezaron a sufrir enfermedades mentales, depresión, angustias, de pronto poder sentir muchas cosas como ansiedades. ¿Por qué? Porque no entienden ese concepto, que Jesús nos puede ver como santos cuando voluntariamente no pecamos. Aunque pequemos involuntariamente, porque en ese caso aboga por nosotros y nosotros podemos tener paz espiritual y mental al saber que Jesús nos está perdonando de pecados que hacemos sin intención. Es muy importante también comprender que cuando se peca involuntariamente, no se está consciente, como dijimos anteriormente, de quebrantar la ley y Cristo aboga por cada uno de nosotros. Aparte de eso, que quien tiene conocimiento del pecado y persiste en él, pierde la redención, a menos de, como repito nuevamente, a menos que se arrepiente y deje de pecar. Conclusión para ir cerrando el estudio. Todos pecamos contra la ley, todos. No hay nadie que no peque contra la ley, todos pecamos. Porque por eso dice claramente el libro de Romanos que el precio del pecado es la muerte, y aparte de eso, que el pecado nos trae como no solamente la muerte, sino que es ir en contra de la ley. Ahora, pero hay una diferencia de lo que hemos visto esta noche. La diferencia es que unos lo hacen o pecan voluntariamente, mientras los otros lo hacen involuntariamente. Y ya como vimos, Jesús perdona los pecados no intencionales o que son por ignorancia, pero Jesús no perdona los pecados voluntarios hasta que haya arrepentimiento y se abandone el pecado. Yo puse esta gráfica ahí porque, hermanos, porque mucha gente deliberadamente, conociendo la verdad, no les importa. No quieren saber de la Biblia o no quieren saber de la voluntad de Dios o acomodan a su manera de pensar un evangelio y una salvación sin obediencia y sin dejar de pecar voluntariamente. Y en ese caso, por eso Jesús dice, apartados de mí, nunca os conocí. Este concepto no se ve solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también existía. Jesús cuando dijo que no pecáramos, obviamente se refería a no pecar voluntariamente. En el libro de Números, si ustedes después lo miran con detenimiento, no tenemos tiempo esta noche de hacerlo, se van a dar cuenta que había ciudades de refugio para quienes, para los pecadores involuntarios o por ignorancia, y por eso nos damos cuenta que Dios
siempre ha tenido misericordia para perdonar los pecadores involuntarios, dándoles refugio. O sea, cuando nosotros pecamos involuntariamente, en ese caso ellos iban a ciudades de refugio. Ahora nosotros vamos a Cristo al santuario y vamos allá y nos cobijamos con Él para que Él sea nuestro refugio. Y por eso aquí nosotros entendemos claramente el texto que dice, todo el que esté cargado y cansado, ven a mí que yo os haré descansar. Yo soy su refugio, nos dice Cristo. Cristo es nuestro refugio y a través de Él, nosotros en su obra como sacerdote en el santuario celestial, está perdonando nuestros pecados, o sea, o por arrepentimiento, o pecados que se hacen de una manera involuntaria. Todos los discípulos del Nuevo Testamento, hermano, todos completamente nos instan a no seguir en el pecado voluntariamente. De ahí que al leer todos los textos que podemos ver y encontrar, podemos estar seguros de que somos santos al guardar los mandamientos, la fe de Jesús, de una manera que nosotros, aunque vuelvo, insisto, que podamos estar pecando involuntariamente, podemos leer estos dos textos y nos cobijan a nosotros. Vamos a leerlo porque entonces el dragón dijo, y se llenó, el dragón, ¿qué hizo? Se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra aquellos al resto de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. O sea que si nosotros conscientemente guardamos los mandamientos, lo guardamos hasta el punto que nosotros lo hacemos de una manera consciente y voluntaria, no pecamos contra ellos y estamos aferrados a Jesús en su obra, en el santuario, somos santos. Por eso lo dice el capítulo 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos. O sea, los que están unidos a Cristo, los que son conscientes de que no pecan voluntariamente, los que están conscientes de que están haciendo la voluntad de Dios, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y reitero, aunque puedan pecar de una manera involuntaria o por ignorancia, como ya hemos estudiado. Este es el estudio que tenía para ustedes esta noche, hermanos. Me parece muy importante y me parece que este estudio nos da paz, porque nos da una paz tremenda, porque podemos de aquí en adelante decirle a cualquier persona, yo no peco voluntariamente, aunque de pronto puedo pecar involuntariamente, pero ante los ojos de Dios, y demostramos todos estos textos para mostrar que somos santos. Y ante los ojos de Dios somos santos porque todos pecamos, hermano, todos. Pero unos lo hacen voluntariamente, mientras otros lo hacen involuntariamente, y Cristo aboga por cada uno de ellos. Eso es lo que quiero presentar esta noche, hermanos. Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta o tiene algún comentario para que de esa manera podamos aclararlo o si les quedó alguna duda. Ninguno tiene. Muy bien. Entonces, vamos a terminar con una oración entonces. Vamos a orar y darle gracias al Señor por esta enseñanza que nos trajo. Padre querido Señor Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque nos has hecho entender que todos, aunque somos pecadores, aunque estamos vendidos al pecado, aunque de todas maneras todos hemos fallado y todos hemos desobedecido, podemos ser santos ante tus ojos y nos ves como no pecadores cuando pecamos de una manera involuntaria, pero que estamos conscientes que no debemos pecar de una manera voluntaria o como por rebeldía. Sabemos que tenemos un sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos perdona nuestros pecados, y sobre todo cuando nosotros estamos buscando el perdón de una manera consciente de que estamos yendo a Él, completamente entregados a Él, pero lo más importante, que no estamos con culpabilidad de estar haciendo pecados voluntarios, aunque como dijimos en este estudio, podamos pecar de una manera involuntaria. Pido una bendición para cada uno de los que están presentes, Señor, los que posteriormente puedan escuchar este video, para que tengamos paz, para que tengamos tranquilidad y que podamos decirle a todo el mundo que sí se puede vivir sin pecar voluntariamente, que sí se puede vivir como santo ante los ojos de Dios cuando no pecamos voluntariamente, aunque podamos pecar
de una manera involuntaria o por ignorancia. Perdónanos, Señor, cualquier pecado que tengamos de alguna manera involuntaria que hayamos hecho en este día y así cada día en nuestras vidas para que podamos estar contigo por la eternidad y tú nos veas como hijos tuyos y nos reconozcas realmente como tus seguidores. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Muy bien, hermanitos. Me alegra haber visto a Luz, a Álvaro allá esta noche. Me alegra muchísimo. Igualmente Josefa, a Frida, que están ahí conectadas. A nuestra hermana Rita. También a Ludi, que está conectada. También está nuestra hermana, si no estoy mal, está nuestra hermanita aquí, Julia, que estaba conectada, si no estoy mal. Y también, entonces, para nuestra hermana Francisca. Y todos los demás están conectados, que no veo. Ah, veo también allá en la casa de Ludi alguien más. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama que está conectado allá? Henry. Henry, mucho gusto. Muy bien, Henry, me alegro. Espero que hayas escuchado este video. Si no lo escuchaste todo, yo lo voy a poner en internet para que lo pueda ver de nuevo, ¿ok? Ok, varón, Bueno, gracias. ok, que tengan muy buena noche. Dios los bendiga a todos. De bendiciones. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Bye, bye. Bye.